Carl Jaspers, Iniciación al método filosófico, prólogo. Cuando la radio bávara me invitó a dar semanalmente unas conferencias de filosofía durante 3 meses en su programa de universidad por televisión, quedé sorprendido. Qué hermosa empresa por parte de la radio y qué estupenda oportunidad para el conferenciante. No vacilé. La filosofía es para el hombre en cuanto hombre, para todo individuo humano. Como título propuse el siguiente: Iniciación al método filosófico. Lo de iniciación no quiere decir que se trate de temas sin importancia, ni que se empiece expresando algo simple como preparación para la actividad del filosofar. El que filosofa trata de cosas importantes, lo contrario no sería filosofar. Pero sí cabe tratar esas cosas con brevedad, prestando atención solo a las ideas filosóficas mismas. Lo de método expresa que no se comunica algo que llegará así a saberse, no se comunicarán conocimientos, sino que más bien se siguen unos métodos de pensamiento con la esperanza de que puedan mostrarle al lector, aunque éste inconscientemente pueda tener sus experiencias filosóficas, la mirada retrospectiva que haga luego descubrir súbitamente de qué trata en realidad en filosofía, o de qué se trata en realidad en filosofía. Que este método se aplica al pensamiento filosófico quiere decir que lo que se intenta es llevar el pensamiento empírico y racional hasta sus límites extremos, en los cuales se hacen patentes sus orígenes. El método no consiste aquí en el aprendizaje de unas operaciones de lógica formal ni analítica del lenguaje, que aunque tengan una finalidad y un sentido, carecen sin embargo de sentido filosófico. El método del pensar filosófico se propone más bien mostrarnos un modo de pensamiento que pueda esclarecer en nosotros y fuera de nosotros un sentido y una guía. Para este programa la radio dedica media hora a la semana, por lo tanto en cada una de estas emisiones se tratará de hacer una exposición de un tema determinado. Entre los muchos temas posibles elijo los 13 siguientes. Como ámbito de partida, el universo y la vida, la historia y la época actual, el saber fundamental, el hombre. Con respecto a la política, la discusión política, conocimiento y juicio de valor, psicología y sociología, la opinión pública. Anclaje en la eternidad, los símbolos, el amor, la muerte. Como inclusión, la filosofía en el mundo. En cada una de las conferencias parto de experiencias que se han vivido, de realidades de la naturaleza, de tradiciones, para alcanzar en cada caso los límites en los que surgen las cuestiones que no reciben respuesta en ninguna ciencia. Ahí experimentamos el asombro ante el ser, ahí es donde nos preguntamos por el sentido y la misión de nuestra existencia. Estas conferencias no se encuentran vinculadas entre sí porque cada una de ellas se derive de la que le antecede. Cada una arranca de su principio y se desarrolla a su modo, pero todas están dirigidas hacia un mismo centro que propiamente no puede considerarse como tema, mas esa dirección común es lo que les confiere unidad. La filosofía es universal, nada hay que no le concierna. El que filosofa se interesa por todo. Pero ningún hombre puede saberlo todo. ¿Qué es lo que diferencia el vano camino del saberlo todo de ese otro camino filosófico que lleva a abarcarlo todo? El saber es infinito y queda disperso. El filosofar, aprovechando el saber, intenta alcanzar ese centro del que hablábamos. El mero saber es un cúmulo, pero la filosofía es un todo. El saber es racional, igualmente accesible a todo intelecto. Mas la filosofía es el modo de pensamiento que en forma de actitud general llega a ser la esencia de un ser humano. En ese modo de pensamiento es en el que quisieran desarrollarse estas conferencias. Vueltas a lo real, cualquiera que éste sea. Quisieran hallar la guía que conduce al fondo de las cosas o partiendo de ese fondo llegar a hacer más claras las realidades. Por lo tanto, lo que importa es dar el salto hacia ese otro pensamiento. Mas estas conferencias filosóficas, aunque dirigidas a objetos tan elevados, han de ser de modestas proporciones en cuanto al saber. Solo recogeremos unas gotitas de ese mar de los conocimientos humanos, y por lo que respecta a la filosofía, tan solo aspiraremos a algunas bocanadas de la infinita atmósfera del filosofar. Estas metáforas expresan a un tiempo que el agua del saber solo llega a ser alimento espiritual cuando no es únicamente la inteligencia, sino el hombre entero el que está presente apropiándose con su pensamiento de ese saber. El aire puro del filosofar solo se convierte en una fuerza cuando se da la realidad de una existencia que vive respirándolo. Cuando esto sucede, el pensamiento puede estimular a los oyentes para que piensen, y cuando piensa el oyente, es él el que participa y no su mero pensamiento. Cada cual ha de dar el paso que va del hablar de ello a participar en ello. En el curso de las conferencias llegamos siempre a unas cuestiones en los límites de lo empírico y de lo lógico. Oiremos por lo pronto unas respuestas, mas ninguna respuesta será la definitiva. Todas ellas conducen a nuevas cuestiones hasta llegar a una última cuestión que queda sin respuesta, aunque no como una vana cuestión, ya que hace posible un silencio en el que no ha de verse la nada, sino que es un silencio en el que se le hace patente al hombre mediante su actitud interna
lo que le es peculiar: el deber, la razón y el amor. Karl Jaspers, Basilea, octubre de 1964. Capítulo 1. El universo y la vida. Somos testigos de una época en la que el conocimiento del universo y de la materia ha progresado como nunca, y somos también testigos de acontecimientos que hacen que el hombre sea plenamente consciente de ello. Recordaré dos de esos acontecimientos. En 1919, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en medio de la miseria causada por la hostilidad, se produjo un acontecimiento que resultó ser algo que concernía al hombre en cuanto hombre. Con ocasión de un eclipse de sol en el hemisferio austral, unas expediciones organizadas por los ingleses realizaron observaciones difíciles desde el punto de vista técnico. Sus medidas demostraron la exactitud de las predicciones de un investigador alemán, Einstein, hasta entonces consideradas como fantásticas. Ahora quedaba de manifiesto la exactitud parcial de su teoría, que entre otras cosas afirmaba que el universo no es tridimensional, sino que es un espacio curvo, sin límites, pero finito. Los especialistas conocían la teoría de la relatividad y las personas instruidas habían oído ocasionalmente hablar de ella como de un producto de la imaginación del científico, con más carácter especulativo que real. Mas de pronto perdía ese carácter de especulación. La teoría quedaba aprobada mediante la observación. El asombro cundió entre la opinión pública de todo el mundo, pues la naturaleza del universo es una cuestión de interés para nuestro afán de conocimiento. Resultaba entonces que unas evidencias que siempre se habían mantenido como tales se venían abajo. Todo el mundo se sentía ahora orgulloso de la ciencia, con un sentimiento de satisfacción común a todos y exento de egoísmo. En 1945 las bombas atómicas cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Hacía tiempo que se venía hablando de la idea de Einstein, según la cual la materia de los átomos encerraba en sí una energía que superaba con mucho las energías de que podemos disponer gracias a la técnica y que todos conocemos. Einstein formulaba su famosa ecuación de la masa y la energía, mas aún no se sabía cómo liberar esa energía de los átomos. Por lo tanto, solo parecían especulaciones sin importancia práctica. Se pensaba que nos hallábamos sobre un volcán que nunca llegaría a entrar en actividad. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, un conocido físico alemán calculaba que no sería posible producir bombas atómicas y, sin embargo, los científicos europeos emigrados a América ya estaban ocupados en obtenerlas, y de pronto, en Hiroshima, fueron una realidad las bombas atómicas. Los físicos alemanes ni siquiera creyeron la primera noticia, mas luego quedaron sobrecogidos de espanto, como todos los que fueron capaces de comprender el horror que aquel ataque implicaba. La orgullosa satisfacción por el poder de la ciencia cedió ante la angustia de lo que ahora acababa de comenzar. A partir de esos dos acontecimientos no dejaron de imponerse a nosotros esas nuevas ideas sobre el universo y la materia. En los observatorios, donde era posible la observación con medios cada vez más eficientes, el universo ofrece a nuestra mirada la Vía Láctea, compuesta por miles de millones de soles. Pero además de esta hay millares de millones de otras vías lácteas, las nebulosas, la de Andrómeda, la más próxima a nosotros y que podemos distinguir a simple vista. Sabemos que es una de esas tantas nebulosas que no podemos distinguir con nuestra simple vista.